Vamos entonces a dar paso a nuestro estudio de hoy. Y me gustaría orar primero para que el Señor prepare nuestros corazones. Porque normalmente un corazón egoísta no va a reconocer que lo es. Así que vamos a pedir a Dios que hoy nos permita ver lo que a veces no queremos, pero que por su Espíritu podamos ser convencidos de lo que sea necesario. Padre, nosotros, Señor, tenemos una batalla interna todos los días. Y muchas veces, Señor, nuestros corazones se quieren endurecer ante tu palabra. A veces queremos, Señor, mirar hacia otro lado. A veces queremos pensar que es para otros y no para nosotros. Pero yo te ruego, Señor, que hoy permitas que nuestros corazones no sean endurecidos, sino que sean humildes para recibir tu palabra. Que no pensemos en otros a la hora de escuchar, sino en nosotros mismos. Y que nos examinemos con honestidad de corazón para saber, Señor, qué cosas debemos cambiar todavía, qué cosas deben ser transformadas. Y que tu palabra, Señor, hoy pueda ser como una espada que atraviese lo más profundo de nuestro ser y nos haga vernos tal cual somos, que nos permita ver incluso lo que no queríamos ver de nosotros, pero que nos haga ver la realidad para poder seguir siendo santificados. Háblanos hoy, Señor, por medio de tu palabra, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como saben, nosotros los martes estamos en una serie que tiene como finalidad nuestra santificación. Una serie a través de la cual buscamos batallar con nuestros pecados. Hemos podido ver pecados como el orgullo, hemos podido ver pecados como el temor a los hombres. La semana anterior estuvimos viendo el pecado de la mentira y hoy veremos un pecado que está muy presente en muchos de nosotros. Hoy hablaremos del egoísmo. Y el egoísmo es una cosa demasiado presente en la iglesia para lo que ser cristiano significa. Lo que sucede es que el egoísmo a veces no es tan brusco, no es tan visible, no es tan llamativo por fuera y a veces está en pequeños detalles, pero está demasiado presente, incluso en un momento en el que nuestra esposa debe ser servida o nuestros hijos atendidos y respondemos simplemente diciendo, ahora quiero un tiempo para mí. En cosas como esa, el egoísmo reina en nuestros corazones. Y nosotros debemos tratar ese pecado. Debemos tratarlo con fuerza porque ese pecado no representa nuestra fe. Y ese pecado es contrario a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros tenemos como meta en esta vida que el carácter de Cristo se forme en nosotros, el egoísmo no puede estar presente. Porque si alguien sabe de entregarse por otros, es nuestro Señor. Y a Él nosotros queremos imitar. Así que hoy vamos a reflexionar un poco sobre el egoísmo a la luz de la palabra y sobre lo que Dios espera de nosotros a la luz de esa verdad. Pero antes de ir a la palabra, me gustaría ir a una definición, la definición que la RAE ofrece. La Real Academia Española ofrece sobre la palabra egoísmo y dice así: inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse de los demás. Esa es la definición que la RAE ofrece de egoísmo: un amor excesivo hacia nosotros mismos que hace que los intereses que predominen en nuestro corazón sean los nuestros y que por consiguiente descuidemos bastante los intereses de los demás. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿eso casa con la vida cristiana? ¿Ese tipo de comportamiento, ese tipo de actitud, ese tipo de preferencias en nuestro corazón representa a un discípulo de Cristo? ¿Qué dice la palabra sobre esto? Bueno, podríamos empezar por las cosas más básicas de la Escritura, como los mayores mandamientos. Cuando nosotros vemos Mateo capítulo 22 y los versículos 34 al 40, nosotros leemos lo siguiente: pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es interesante porque yo recuerdo mis primeros pasos en el Señor. Cuando las personas me preguntaban qué mandamientos eran más importantes, yo siempre decía, todos son igual de importantes. Pero claramente Jesús podía haber dicho eso. Podría haber pensado en cualquiera de los mandamientos del Decálogo, cualquiera de las instrucciones del Antiguo Testamento y haber centrado su mirada en todos y decir, todos son igual de importantes delante del Señor. Pero Jesús no da esa respuesta. Jesús da una respuesta dividida en dos direcciones. Una dirección vertical y una dirección horizontal. El primer y gran mandamiento es este, vertical. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amar al Señor tu Dios con todo tu ser. Primer gran mandamiento. Pero el segundo es semejante a ese. Pero ese ya no tiene que ver con relaciones verticales, ese tiene que ver con relaciones horizontales. Amar a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué nos estaba enseñando Jesús con ese resumen? Jesús nos estaba diciendo que cualquier violación de otro mandamiento era una violación de uno de estos. Por ejemplo, si nosotros cometíamos el pecado de deshonrar a nuestros padres, era porque no habíamos cumplido amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros incumplíamos el mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano, es porque no habíamos amado al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Si nosotros codiciábamos algo del prójimo, robábamos algo al prójimo o levantábamos falso testimonio contra el prójimo, todo se reducía a algo, la violación de ese mandato, amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo que Jesús está enseñando es que cualquier mandamiento establecido por el Señor tiene su raíz en esos dos. Que si tú consiguieras amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, no incumplirías ningún solo mandamiento, porque de esos dos depende toda la ley y los profetas. Pero es interesante, he leído la Biblia en más de una ocasión, he mirado la Escritura con cuidado y el poder haber predicado varios libros de la Biblia versículo a versículo me ha permitido hacer una lectura detallada de muchas partes de la Escritura. Pero en mis años leyendo la palabra no he encontrado un solo mandamiento que diga que debemos amarnos a nosotros mismos. Es raro, porque el discurso de este mundo es ese. El discurso de este mundo no es Dios primero y el prójimo después. El discurso de este mundo es ámate tú, porque nadie más lo hará. El discurso de este mundo es preocúpate por ti, porque nadie más se preocupará. El discurso de este mundo es si tú no miras por tus intereses, nadie más mirará por ellos. El discurso de este mundo es tú debes ser lo primero para ti, porque cada quien vive para sí. Ese es el discurso de este mundo. Es un mundo que reconoce el egoísmo de sus calles y que lo único que hace es, para contrarrestar ese egoísmo, animarte a ser egoísta. Lo que el mundo hace es, como sabemos que el mundo es egoísta, la única manera de sobrevivir en una sociedad egoísta es siendo egoísta también. Sin embargo, cuando nosotros miramos lo que el Señor demanda de nuestras vidas, en ningún momento Dios quiere que nos pongamos en primer lugar. Hermano amado, los mandamientos son dados y normalmente, si eres sincero contigo mismo, sabrás que para cumplir muchos de ellos hay que batallar con la carne. No nos nace una obediencia natural a todos los mandamientos. Si no, ninguno pecaría. Si la obediencia a todos los mandamientos fuera algo natural que brotara de nosotros, jamás pecaríamos. Pero nosotros tenemos una lucha, una batalla constante por obedecer al Señor. Pero en ninguna parte
el Señor pone un mandato que conlleve amarnos a nosotros mismos. Porque para nosotros la lucha no es amarnos a nosotros. Para nosotros la lucha es amar a otros más que a nosotros. O incluso igual que a nosotros. Es triste llegar a una iglesia donde al predicador le escuchas decir cosas como: si no te amas tú primero, no puedes amar a tu prójimo. Si no te cuidas tú primero, no puedes cuidar a los demás. Y es triste como esta sociedad egoísta ha calado tan hondo en las iglesias que hasta el mensaje de los púlpitos se está volviendo completamente egocéntrico. Pero a la luz de la palabra de Dios, el problema del hombre es que se ama demasiado. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema de los hombres. Dios no pone en ningún lugar que debemos amarnos. Al contrario, está llena la Escritura de llamados a negarnos. Está llena la Escritura de llamados a menguar. Está llena la Escritura de llamados a humillar nuestro corazón en pos de los demás. Porque esa es una batalla para nosotros. Porque nos amamos demasiado. Y nos tenemos en el primer lugar de prioridad de todas las cosas, incluso entre los creyentes. Incluso entre los creyentes. Es muy fácil decir amo a Dios sobre todas las cosas, pero si yo ahora te hiciera 4 o 5 preguntas sobre tu tiempo libre, ¿cuánto oras en tu tiempo libre? ¿Y cuánto ves el móvil? ¿Y cuánto ves internet? ¿Y cuánto ves una serie? ¿Y cuánto estás con el Señor? Yo te diría, tú dices una cosa, pero tus frutos muestran otra. Te amas tú más, porque has llegado cansado del trabajo y has podido elegir entre Dios y tu casa y has elegido tu descanso. Y has elegido tu descanso mental y tu descanso físico, que necesitas un tiempo para ti y un tiempo para ti mismo y para descansar, y luego ya atenderás al resto. Pero ¿te has dado cuenta cuál va primero? Primero me debo cuidar yo y luego ya os sirvo. Primero me debo atender yo y luego ya oro. Hoy estoy triste, Señor, hoy tengo que ver vídeos, ver YouTube, ver una serie, ver una película, porque hoy no tengo el cuerpo para hablar contigo. Hoy no tengo el cuerpo para orar, hoy me apetece distraerme, hoy me apetece divertirme, hoy no tengo la cabeza para cosas serias. Pero siempre todo gira en torno a mí, a cómo yo me siento, a cómo están mis emociones. Y Dios tiene que esperar. Y mi esposa tiene que esperar, y la iglesia tendrá que esperar, porque si estoy triste, que sepan que no me verán el pelo. La iglesia puede contar conmigo cuando yo esté bien. Y si estoy mal, la iglesia ya me vendrá a buscar porque yo soy la prioridad. Ese es el problema, hermanos. Yo jamás te voy a decir que te tienes que amar a ti primero, porque tú te amas demasiado. Nos amamos demasiado. Todo gira en torno a nosotros. Cada vez que escribimos a un hermano, ¿por qué no vienes? Es que no ando bien, estoy apagado. Es egoísmo. Nosotros lo victimizamos como pobrecito, pero es egoísmo. ¿Tú te crees que hoy están aquí todos felices? ¿Tú te crees que aquí están hoy todos contentos? Con la vida arreglada. Que hoy todos los que tienes aquí delante de ti o a tu lado están todos con el matrimonio perfecto, el trabajo perfecto, la economía perfecta, la salud perfecta, la familia perfecta. Nadie tiene hoy aquí un problema y por eso han venido. Porque hoy la vida les cuadra, les encaja y están bien para ir a la iglesia. No, han venido a pesar de esas cosas. Porque tienen un compromiso con Dios y con sus hermanos. Son parte de un pueblo y tienen un compromiso con ellos por encima de sí mismos. De eso se trata el cristianismo. Se trata de amar a otros por encima que a nosotros cuando se trata de Dios, y amar al prójimo como a nosotros mismos. No dice que lo ames más, que lo ames igual, porque tú te amas mucho. Si amáramos al prójimo como a nosotros mismos, no hay que darle más todavía, hay que darle solamente eso. Los principales mandamientos del cristianismo son totalmente contrarios al corazón egoísta de nuestra sociedad. Porque los principales mandamientos del cristianismo apuntan en 2 direcciones, pero ninguna es hacia adentro. Uno apunta al cielo, hacia el trono de Dios, al que hay que amar sobre todas las cosas, y otro apunta al prójimo, pero ningún mandamiento apunta a nuestro propio corazón,
porque nosotros no somos el centro de esta historia. Hermano, tú no has nacido para ti, tú has nacido para Dios. Y si tú no entiendes eso, vas a fijar tu vida en tus metas, tus proyectos, tus sueños, tus ilusiones. Y ojo, que no te digo que seas infeliz, porque probablemente cuando hagas la voluntad de Dios para tu vida vendrá gozo y plenitud con ello. Yo no te digo que no tengas un buen trabajo, que no te compres una casa, que no te compres un coche, pero mientras tú vivas para tu realización, no va a haber plenitud. Porque hasta que no vivas para el que te creó, para el que te formó, para el que te hizo. Yo recuerdo la primera vez que vi un documental sobre gestación de bebés y veía la cantidad de espermatozoides que salen de un hombre y ver que solo uno, en esa carrera que, bueno, en el documental que yo vi, esa carrera parecían kilómetros. Eso duró como 20 minutos y yo creo que sería cuestión de segundos, pero eso parecía una carrera de kilómetros. Parecía como cuando Oliver y Benji marcaban un gol, que se pasaban 6 capítulos de portería a portería, pues así hasta los espermatozoides. Parece que pasaban durante horas atravesando tubos dentro de la mujer. Pero en el documental veías que caían unos, otros, y al final solo llegaba uno a la meta. Y éramos nosotros, quien Dios había escogido, con el único propósito de vivir para su gloria. Pero claro, nacemos muertos en Adán, en delitos y pecados, y nuestra tendencia va a ser el egoísmo. Pero una vez venimos a Cristo, no debemos batallar con nuestro corazón egoísta. Hermano, tú hoy no estás aquí para ver, pastor, bueno, a ver si lo del egoísmo va conmigo. Yo te digo que sí, en mayor o menor medida. Quizá no todos los días, quizá ayer, mañana no, pero va a aparecer. Porque el egoísmo va a ir asomando la cabeza y vas a tener que detectarlo y pasar por encima de él para obedecer a tu Señor. El mayor mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero mira, ahora una pregunta relacionada con eso. Si el mayor mandamiento es amar, ¿cómo luce el amor? ¿Cómo luce el amor? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque todo el mundo habla de amor, pero cada uno entiende el amor de una manera diferente. Una frase que yo en el pasado le decía a Clisi a veces era: te amo mucho, pero te amo mal. Y es verdad, a veces amamos mucho, pero amamos muy mal. Yo estoy convencido de que hay hombres muy torpes con sus esposas que las aman locamente. Aman mucho, pero aman muy mal, y amar mal no sirve. Amar mal no sirve. El amor tiene unas determinadas características y una forma de lucir. Si no es así, no es el amor conforme a Dios. Piensa que vivimos en un mundo que entiende el amor de maneras muy extrañas, muy raras. Si hoy le preguntas a cualquier persona de esta calle qué es el amor, la definición puede asustar. Pero una de las cosas que dice la Escritura sobre el amor es lo siguiente. 1 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice: no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Una de las peculiaridades que Pablo muestra en esa definición preciosa del amor en 1 Corintios 13 es que el amor no busca lo suyo. El verdadero amor es completamente desinteresado. El verdadero amor no es un trueque de cosas. El verdadero amor no es: yo me caso para que tú me des y yo te doy, para que tú me aportes y yo te aporte. No, es: yo me caso para darme. Y si por el camino recibo la gracia de ser tratado de la misma manera, gloria a Dios. Pero yo no voy a vivir dándome a la gente esperando solamente que me devuelvan lo que doy. Porque entonces es un trueque de sentimientos, un trueque de cuidados, un trueque de afecto. Pero hermano, todo lo que es un trueque es un contrato, todo lo que es un contrato es compra y venta. Eso no es un matrimonio, eso no es una amistad. Pero tristemente la mayoría de personas entran en una relación o entran en una relación con una iglesia
solo con una idea: yo me daré si se dan por mí también. Yo haré si a mí también me dan. Yo serviré si a mí también me sirven. Pero cuando Pablo define el amor inspirado por el Espíritu Santo, dice que el amor no busca lo suyo. Si un pastor sirviera a su iglesia solo mientras la iglesia le devolviera lo que él entrega, ¿de qué sirve ese pastor? Ese pastor no luciría como el Señor Jesucristo. ¿Por qué hay gente que entra y sale de la iglesia? ¿Por qué muchos abandonan al pastor un día, pero el pastor nunca los abandona? Porque el pastor sigue aquí. Hay gente que decide un día decir: pastor, ya no te quiero como pastor. Pero el pastor nunca le suele decir a nadie: ya no te quiero como oveja. ¿Por qué él sigue a pesar de los problemas? ¿Él no recibe golpes? ¿Él no es traicionado? ¿Él no sabe que hablaron mal a sus espaldas? ¿Y por qué sigue? Porque cuando uno entra en el ministerio no entra para recibir, entra para dar. Si por el camino hay amor, si por el camino hay cariño, si por el camino hay respeto, y gloria a Dios que lo hay, gloria a Dios por eso. Pero si no lo hay, seguiremos sirviendo. Porque no entramos aquí esperando recibir, entramos esperando darnos. Si alguno el día de mañana espera servir en cualquier área de la iglesia, que entienda en primer lugar que servir significa morir a uno para darse en pos de los demás. Y nunca decir: lo he dado todo por vosotros y no he recibido nada. No, esa frase jamás debe aparecer en tu mente ni en tu corazón. Porque no tienes que esperar nada de nadie. Porque el amor no busca lo suyo. El amor se despierta preguntando qué puede ofrecer. El amor se despierta preguntando qué bien puede hacer. El amor se despierta preguntando qué puede enseñar. El amor se despierta preguntando a quién puede servir, a quién puede aconsejar, a quién puede ayudar, con quién puede usar sus dones. No piensa qué puede sacar de los demás, piensa qué puede ofrecer a los que Dios ha puesto en su camino. Porque al final lo que dejaremos en esta tierra cuando partamos con el Señor es lo que hemos hecho por el prójimo. Las casas se venderán, los coches se fundirán, los teléfonos se perderán, la ropa se regalará y solo quedará el recuerdo de nuestro servicio. Y es lo que Dios tendrá en cuenta en el día del juicio. El amor no busca lo suyo. Sin embargo, últimamente la gente solo busca por su propio bien. Quiero leeros una frase antes de seguir de Oswald Chambers que me llamó mucho la atención hablando de egoísmo, y dice: si permites el egoísmo físico, el descuido mental, la insensibilidad moral o la debilidad espiritual, todos los que estén en contacto contigo sufrirán. A veces somos tan egoístas que pensamos que como el pecado es mío, la gente no tiene que sufrirlo. Y la gente se preocupa y somos tan egoístas que le decimos: son mis cosas, son mis asuntos. Por ejemplo, yo he tenido primos que en el pasado tuvieron problemas con las drogas, uno incluso murió de sobredosis. Pero no sufrían ellos, sufrían mis primas, sufría mi tía, sufría mi tío. Destrozaron familias, lastimaron el corazón de todos los que les amábamos. Mientras ellos destruían su vida pensando que solo destruían la suya, destruían la vida de su madre y la vida de su padre y la vida de sus hermanos. Pero su egoísmo les sobrepasaba y decía: es mi problema, es mi vida, es mi vicio. Sí, pero destroza todo lo que tienes alrededor. Así es el egoísmo. Un padre egoísta va a hacer sufrir a sus hijos, va a hacer sufrir a su esposa, va a hacer sufrir a los que están a su alrededor. Un trabajador egoísta va a hacer sufrir a sus compañeros. Cuando nosotros damos lugar al egoísmo, cuando nosotros damos lugar a la insensibilidad moral o a la debilidad espiritual, creemos que el problema es nuestro. Pero si tú no vives en lo alto de una colina solo en una cueva, lo van a sufrir otros.
Ah, pastor, yo ahora estoy mal espiritualmente. Vale, ¿crees que el problema es solo tuyo? ¿Cómo ve tu madre tu estado espiritual? ¿Cómo siente tu padre verte así? ¿Cómo sienten tus hermanos verte así? ¿Cómo siente tu pastor verte así? El problema es tuyo, pero eres tan egoísta que no te das cuenta que nos estás hiriendo a todos. Porque vivimos en no sé qué mundo que nos han dicho que es mi vida y nadie más tiene que salpicarse. Todo salpica, somos seres de comunidad. Vivimos en comunidad. Si tú mañana haces un pecado aquí, hablas mal de un hermano, haces un grupito, divides la iglesia, el pecado será tuyo, la herida será para todos. Hermanos amados, todo lo que decides, todo lo que haces, pregúntate cómo le va a sentar a otros. ¿Cómo le va a sentar a otros? ¿Cómo va a afectar a otros? ¿Qué consecuencias va a tener en los que están a mi alrededor? ¿Qué consecuencias tendrá en mi familia? He visto personas congregar en iglesias, las he tenido cerca, donde he visto a la familia completamente integrada en la iglesia, los hijos que vinieron tristes, rebosando alegría, integrados, la esposa feliz, pero el hombre, por su orgullo, ser corregido por el pastor y decidir coger a toda la familia y llevársela a una iglesia mala por rabia. Y tú piensas, wow, el problema es tuyo, pero eres tan egoísta que no sabes que ahora te has llevado a toda tu familia y está pagando las consecuencias. Hermanos, hombres que a veces han dejado a su esposa e hijos 3, 4 años en sus países para darles una vida mejor. La intención podía ser buena, pero le robaste un padre, le robaste un esposo. Violentaste un mandato divino que es que el hombre y la mujer no se separen, a no ser por un breve periodo de tiempo de mutuo acuerdo y para buscar al Señor, no para ir a trabajar. Pero eso incumple mandatos divinos. Además de que atrae muchísimas tentaciones, además de que tenemos tendencia a acostumbrarnos a volver a vivir solteros. Y ahora volver a vivir en pareja, oye, llevo 3 o 4 años muy cómodo, sin rendir cuentas, feliz. Eso ha roto hogares y es fruto del egoísmo muchas veces. No pensamos que todo lo que yo decido y hago tiene consecuencias en más personas. El amor no busca lo suyo. Pero cuando damos lugar al egoísmo, los que están a nuestro alrededor van a sufrir. Van a sufrir. Y tristemente, cuando pensamos en esto, en este egoísmo de pensar solo en nosotros, tristemente pensamos en la gente de fuera. No, el mundo es así, el mundo es terrible. No, hermano, eso también pasa aquí. En el entorno religioso también sucede. Mira lo que describe Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40. Y en su enseñanza les decía, cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Habla de un grupo de personas que son tan egoístas, que aman ser saludados ellos, sin importar si saludan a otros. Son tan egoístas que desean los lugares de honor siempre para ellos. Son tan egoístas que les gusta ser tratados de una manera especial ellos. Son tan egoístas que quieren los lugares de privilegio. Son tan egoístas que usan solo la apariencia de piedad para sacar sus propios beneficios. ¿Crees que eso no pasa en la iglesia? ¿Crees que la iglesia no tiene personas que simplemente ven el pueblo de Dios como un medio de beneficio personal? Porque hay personas que dejan una congregación cuando no han sido debidamente atendidos. Porque hay personas o pastores que solo están trabajando en la iglesia cuando les repercute mimo, que le hagan la pelota, que le den dinero, que los lleven de restaurante a restaurante. ¿Por qué? Porque muchas personas dentro del ambiente religioso siguen marcados por el egoísmo y siguen pensando en cómo se sienten ellos y qué pueden recibir ellos y qué pueden sacar ellos. Eso puede llegar a pasar en un entorno religioso como el nuestro y no podemos permitir que eso pase porque no representa a Jesús.
representa a falsos maestros, representa a falsos cristianos, pero no a los verdaderos discípulos de Cristo. Hermanos, no podemos dar lugar al egoísmo. Esa es la realidad de este mundo, no debe ser la nuestra. Mateo 24:12 dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y así está el mundo. No hay amor. No hay amor, no hay. Cada vez es menor la apariencia de amor que hay en esta sociedad. Cada vez más violencia, cada vez más egoísmo. Yo les doy un ejemplo muy claro, y ya lo he tratado aquí. Una persona que llega a España y sabe que si va a un asistente social y dice que no tiene recursos, le dan un carro de comida inmenso. Yo he visto personas tirar comida de ese carro. Yo he visto personas dar una vuelta a una calle, llegar a un container y decir esto no me gusta, y tirarlo. Esas personas no piensan varias cosas. Número uno, que las ayudas no son ilimitadas. Que si te lo están dando a ti, hay alguien en una fila, en una lista de espera, que está esperando y que a lo mejor lo necesita de verdad. Y hay personas que saben que pueden pagarse una compra, pero piensan, me la ahorro. Porque como no cotizo, no tengo nómina, me lo ahorro. Y me dan la ayuda del alquiler, y me dan la ayuda de la beca de los niños, y me dan el carrito de la compra. Y ves personas que trabajan en B, que ganan 1.500 y 1.500, que en una casa entran 3.000, y la compra es gratis, y la beca del niño, y la ayuda del alquiler. Pero deben saber que hay personas que tienen verdaderamente hambre, que sus hijos van prácticamente descalzos, esperando un hueco para recibir una ayuda, porque no son ilimitadas. Pero la gente no piensa en quién lo necesita, piensa en lo que él puede ganar, en lo que él puede ahorrar, porque me ahorro la compra, me ahorro esto y gano más y guardo más y más para mí, porque al final nosotros somos el centro. Uy, porque es que sí, lo puedo pagar, pero si ahora ya pago el alquiler y pago la compra, vamos a llegar justos, nos va a sobrar 100 euros al mes. ¿No ves? Yo soy el principal motivo. Y eso me lleva a otro pecado que trataremos, robar. ¿Por qué robar? Es robar. Eso involucra egoísmo, involucra orgullo, involucra robar, involucra mentir. Yo he visto tristemente muchas personas inmigrantes que viven rodeadas de egoísmo, de mentira, de robo, y aún así vienen a adorar al Señor y dejan su ofrenda. Arderán en el infierno los que practican tales pecados. Lo siento mucho, pero tienen que tenerlo muy claro. Robar es pecado, mentir es pecado, aprovecharse de esas cosas es pecado. Irán al infierno los que practican tales cosas. Es la realidad y deben saberlo, porque todavía están a tiempo de arrepentirse. El mundo está carente de amor. Cada uno mira solo por sus propios intereses, solo por los nuestros. Cuando hablo de política con las personas, yo veo el egoísmo. Por ejemplo, el otro día hablaba con alguien familiar y me decía, no, yo voto a los socialistas, aunque lo hayan hecho muy mal, porque son los únicos que piensan en el trabajador. Y yo le digo, ¿y yo que soy autónomo? Porque a mí no me están ayudando un pelo. Yo de cada 1.000 euros, 200 y pico se me van por ahí. ¿Qué hago yo? Más mi cuota de autónomo, más todo lo que... A mí los socialistas, igual a ti que estás contratado, pero claro, uno que mira, ¿qué me beneficia a mí? Voy a votar a lo mejor a Vox. No, Vox no. Oye, pero está en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual, pero son racistas. Ah, ¿cómo sabes que van a cerrar el grifo, y que van a cerrar la frontera y que no se va a colar cualquiera? Tú no estás mirando ni por los valores cristianos, estás mirando por ti y por la prima de Venezuela que está por llegar y que se tiene que colar todavía. ¿Te has dado cuenta cómo somos egoístas? Que no miramos ni por Dios ni por los valores, miramos por mis intereses. ¿A quién vas a votar? Al que a mí me interese, no al país, no los valores más bíblicos, al que a mí me interesa. Al que a mí me interesa.
¿A qué iglesia vas a ir a congregar? ¿En la que me interese? ¿Qué tienen para los niños? ¿Qué tienen para los jóvenes? ¿Qué hay grupos de solteros porque ando así buscando casarme? No, pues me voy a la otra, que tienen excursiones de solteros cada fin de semana. Ya no es ni la palabra, ahora es intereses personales. El mundo está así, pensando, ¿qué puedo sacar de este mundo? Y tristemente eso pasa en la iglesia. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, leemos así: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Ese texto para mí, si fuera una descripción solo del mundo, no me dolería tanto. Pero esta descripción es una descripción de la iglesia. ¿Por qué sabemos que es una descripción de la iglesia? Porque Pablo añade un detalle al final, teniendo apariencia de piedad. El mundo no busca tener apariencia de piedad. Pablo se está refiriendo a que en los últimos tiempos dentro de la iglesia habría gente con apariencia de cristiano, con apariencia de piedad, pero serían así en el fondo de su corazón. Y mira qué aviso da Pablo. A los tales, ¿qué? Hay gente dentro de las iglesias a las que debemos evitar. Repito, porque no lo digo yo, lo dice Pablo. Hay gente dentro de las iglesias a las que deberíamos evitar. No evitar el predicarles, no evitar el saludarles, pero evitar la comunión. Porque tienen apariencia de piedad. Lo que Pablo está diciendo es que dentro de la iglesia reunida habrán mundanos, disfrazados. Y como tengas mucha intimidad con ellos, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tú no debes solo ver quién va a la iglesia, tú debes ver cómo son. Tenemos una ingenuidad tan grande que pensamos que si entraron por esa puerta son hermanos. Miren, por esa puerta entran ovejas, pero por esa puerta también entran cabras y por esa puerta también entran lobos. Que Dios nos dé discernimiento para quedar y saber discernir quién tengo delante y decir, uy, este viene a la iglesia, pero no es parte del pueblo de Dios. Y tristemente, una de las primeras cosas que Pablo describe de esas personas que estarían encubiertas en la iglesia, pero con apariencia de piedad, Pablo dice que serían amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Cuando te encuentres a una persona que solo reclama de sí, y de lo mal que le tratan, y de lo que lo olvidan, y lo poco que le quieren, y lo poco que lo cuidan, amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Hermanos amados, que Dios nos permita no ser uno de ellos. Que Dios nos permita cada día luchar para obedecer esos grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero para hacer eso, para batallar con nuestro egoísmo, vamos a tener que luchar con una palabra que nos gusta demasiado. Comodidad. Comodidad. Proverbios capítulo 3, versículos 27 y 28 dice: no niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Qué ilustración tan tan clara al decir que una persona viene a pedirte ayuda, puedes brindarle ayuda, pero prefieres decir, hoy no me va bien. O sea, tienes el medio para ayudar en ese momento, está en tu mano poder ayudar en ese momento, pero no tienes ganas. No te va bien, no encaja en tus planes. Ese es el problema del egoísta. El egoísta puede hacer el bien, pero hacer el bien significa pasar por encima de su comodismo.
Bueno, es que esta tarde yo no tenía planificado ayudar a nadie. Yo estoy muy cansado. Y tenía planificado echarme en el sofá, ponerme una serie y dedicarme una tarde para mí, porque llevo unos días y ahora aparece el hermano, hoy precisamente. Hermano, mira, mañana quedamos. Pero hoy podrías, sí, pero no me apetece. Ese es el hecho, no me apetece. ¿Puedes ayudar? Sí. ¿Está en tu mano? Sí. ¿El hermano lo necesita hoy? Sí. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque no me apetece. Pero como soy buen creyente, no le digo que no, le digo, ven mañana. Ven mañana. El egoísta se aferra a su comodismo. Para batallar con nuestro egoísmo debemos luchar con nuestra comodidad. Hermano, vivimos pensando en nuestros momentos. Vivimos en el trabajo pensando en que llegue nuestro fin de semana. Vivimos nuestros días de trabajo pensando en que lleguen nuestras vacaciones. Y imagínate tú que llegan tus vacaciones y te llama tu prima y te dice, vamos a tu casa en vacaciones. Y la suegra te llama, voy a pasar unos días aprovechando que tenéis un mes de vacaciones, me voy 3 semanas para España y tú. Y toda la cara se nos cruza y el corazón se nos pone de mal humor. ¿Por qué? ¿Acaso vienen a robarnos? ¿Acaso vienen a tirar la casa abajo? No, lo que pasa es que nos van a sacar de nuestros planes cómodos y agradables en los que íbamos a estar solo tumbados con nosotros mismos. Hermano, yo te voy a dar un consejo. Durante la semana apenas haces nada para el Señor. No tienes tiempo. Cuando llegue el fin de semana, en vez de preguntarte qué voy a hacer para mí, pregunta qué puedo hacer para Dios que no he podido hacer esta semana. Porque te dices cristiano, dices que eres un siervo del Señor y durante la semana no has tenido tiempo más para venir un par de reuniones, pero para el Señor no has hecho nada. No ha habido servicio, no ha habido entrega. Entonces, cuando llegue el fin de semana, en vez de preguntar ¿qué vamos a hacer? Preguntaos ¿qué vamos a hacer para el Señor? Cuando lleguen las vacaciones, en vez de preguntar ¿qué vamos a parar y qué vamos a descansar? ¿Cómo podemos servir? Ahora tenemos tiempo todos los días durante un mes. Podíamos tener 3 o 4 horas para hacer servicio, incluso tener otras muchas para descansar. Pero no, preferimos ver más tele, ir más a la playa, hacer más turismo. Te das cuenta que al final no es falta de tiempo. Es que pastor, yo querría hacer más para el Señor, pero no tengo tiempo. No tienes tiempo, no. El sábado tienes tiempo, el domingo tienes tiempo y no lo haces. Hay hermanos que el domingo acaba el culto, comen y se van a evangelizar al Arco del Triunfo. ¿Por qué lo hacen? Porque a lo mejor de lunes a viernes no pueden hacerlo. Y el domingo es un día que dicen, voy a servir al Señor porque entre semana no tengo tiempo. Unos lo hacen el lunes, unos lo hacen el sábado, otros hacen una visita a un hospital. En vez de irse a casa dicen, mira, comemos y vamos a visitar a la hermana que está ingresada, que no hemos ido en toda la semana por el trabajo, pero hoy podemos ir. Pero usualmente pensamos que es nuestros días de descanso. Es el tiempo para mí, para mi reposo, para ver la serie que no pude, la película que no pude, dormir las horas que no pude. Al final no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. Y el prójimo no suele ser una prioridad para nosotros, pero debería serlo. Si no rompes con tu comodidad, no vas a romper con el egoísmo. Porque para romper con el egoísmo, tú debes morir a ti mismo. Salir de tu zona cómoda y preguntarte todo el tiempo qué puedo hacer por otros. Y nunca preguntarte qué harán los otros por mí si hago esto. Simplemente darnos a los demás. Hermanos, somos llamados a mirar más allá de nosotros mismos. En Hebreos 13:16 dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No os olvidéis de hacer el bien. Déjame hacer unas preguntas básicas en cada apartado de estos. La primera, ¿cuál es el último bien que has hecho? ¿Y cuál es la última ayuda que has prestado?
Por ejemplo, a mí me resultó curioso, ¿no?, que una hermana dijera, mira, en estos meses de verano, mi hija y yo tendremos un par de días a la semana tiempo libre. Querríamos venir a limpiar la iglesia. Está bien. Aquí os estáis abanicando, pero ahora imagínate que no hubieran ventiladores. Pero hay gente que deja su tiempo libre, salen del trabajo y cansados vienen para instalar durante una tarde ventiladores para que estemos un poco más ventilados. Y otros vienen otro día para instalar unas rejillas para que salga un poco de aire fresco. Todos disfrutamos de lo que gente que se niega hace por nosotros. Lo que tú puedes ser de los que solo reciben, o puedes ser de los que preguntan, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Porque esas cosas, no se trata solo de ir a la calle a hacer obra social, poner un ventilador, haber limpiado la iglesia, ya es usar tu tiempo en pos del prójimo. Es hacer algo por otra persona. No necesitamos que los otros lo hagan, debería salir de nosotros. Debería nacer en nuestro propio corazón. En 1 de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabes lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pedro? De lo que Dios nos ha dado diferentes cosas. Tú no tienes lo mismo que yo. Por ejemplo, aquí hay hermanos que yo te voy a decir, hermano, puedes pasarte a mirarme una cosa del baño que me gotea. Pero el mismo hermano me llega y me dice, pastor, ¿me puedes leer lo de la hipoteca? Que no entiendo lo del TAE, lo del de esto. Yo tengo una capacidad, él tiene otra capacidad, pero en nuestro tiempo nos podemos echar una mano. Yo puedo tener unos dones, tú puedes tener otros, yo puedo tener unos conocimientos, tú puedes tener otros. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo servir a mi comunidad con lo que tengo? Porque hay gente que es verdad, que siempre busca, pastor, hay un hermano que sepa instalar, pastor, y yo digo, ese hermano siempre busca, pero nunca lo he visto ofrecer. Y obviamente algo tendrá, porque todos tenemos algo. Todos tenemos algo. Y mira lo que dice Pedro, conforme Dios te haya dado, usémoslo para servirnos los unos a los otros. Dios te ha capacitado para servir a tu comunidad. Y no hay comunidad más próxima que tu iglesia. No la hay. No la hay. Déjame hacerte una pregunta. ¿En qué estás sirviendo a tu iglesia? Y ojo, no hablo de cargos. La mayoría de vosotros vais a ser siervos que no son diáconos o pastores o misioneros. Solo vais a ser creyentes que se sirven los unos a los otros. No se trata de esperar un cargo, se trata de servir. Servir es mucho más que un cargo. Hay gente que puede llegar a tener un cargo y no sirve. Y hay gente que nunca tendrá un cargo y sirve todos los días. Al final, lo que importa no es el cargo que te den los hombres, sino que el Señor te diga, buen siervo, buen siervo, buen siervo. Esas son las mejores palabras. ¿Tú crees que a mí el Señor me va a recibir como, venga, ahora recibamos a los pastores, ahora a los misioneros? No, mi esperanza es que el Señor me reciba y solo diga una cosa, buen siervo y fiel. No llegaremos al cielo con galardones. No llegaremos al cielo con títulos. No llegaremos al cielo con tantas iglesias abiertas, tanta gente alcanzada. Llegaremos al cielo habiendo sido o siervos fieles o siervos infieles. El mayor título que puede tener un creyente es siervo, porque es el título que le dieron a nuestro Señor. Siervo de todos nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino los de los demás. Considerando al otro como superior que a ti mismo. Todo lo contrario al egoísmo. Había una canción de un cantante cristiano, no sé si era Evan Kraft, que decía, yo soy segundo. Y yo cada vez que veía el título y la iban a poner, yo decía, no has entendido la Biblia, bonito. Tú no eres ni segundo. Otro debería ser segundo. Porque la idea era primero Dios y luego yo soy... No. Tú vete más para atrás. Debería estar ahí tu esposa.
tus hijos, tu comunidad, y luego ya pensamos en ti. Pero el problema es ese, que hasta los creyentes piensan Dios y yo. Dios y yo. El prójimo ya va cabiendo por otro lado de la lista. Pero no es la realidad bíblica. Cada uno de vosotros considere al prójimo, al hermano, como superior a sí mismo. Cuidado, que la expresión considerar al hermano como superior a sí mismo no significa en cuanto a valor, que el hermano vale más que tú. Lo que está diciendo Pablo aquí es dar prioridad. Un ejemplo muy sencillo. Imagínate que salimos aquí y un grupo de hermanos dicen, ¿quedamos para ir a comer? Vale, y son 10. Siempre va a haber alguien que la opción no sea la que más le gusta, porque que 10 personas les guste el mismo sitio para comer es complicado. Pero imagínate que ahora hay unos que dicen, vamos allí al parque y compramos pollo y lo comemos en el parque. Y otro dice, no, a mí eso de comer al aire libre, plan picnic con las manos, eso no. Yo estoy más civilizado, yo soy de cubiertos, mesa, camarero, que me atiendan. Y si vamos allí, comemos en un chino, que nos sirvan. ¡Ay, es que a mí lo del sushi no me gusta! Al final, ¿qué va a pasar? Bueno, pues, ¿quién va al sushi? ¿Y quién va al parque? 4 para allí, 4 para allá. Podían haber tenido una tarde preciosa de hermanos, pero ¿qué pasó? Que cada uno miró por sus propios intereses. ¿Qué costaba un día hoy sentarse en el parque y estar junto con los hermanos? Y ya la semana que viene vamos al chino. Pero no, ¿verdad? Porque yo no puedo ceder. Considerar al prójimo como superior a mí mismo, es decir, ¿qué te apetece a ti, hermano? Eso, a mí no me gusta mucho, pero yo voy por estar contigo. Yo quiero satisfacerte, yo quiero agradarte. Verte feliz me hace feliz, así que vamos allí si te gusta. Y yo me pido, yo qué sé, ahí en el chino al final te van a dar tortilla, croquetas, hacen de todo. Así que es pensar en el otro, más que en mis gustos, mis deleites, lo que a mí me apetece, y ceder por los gustos de otro. Cuando te canses aprenderás, porque la frase que más dirás es lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero muchas veces la decimos por egoísmo. ¿Sabes que sí? Porque no es por satisfacer, es por no pensar. Es por quitarnos la pelota de encima. Es cierto, suena muy servicial, pero muchas veces es por comodidad. Hasta a veces las cosas más aparentemente humildes y serviciales pueden tener un corazón muy egoísta que no quiere estar pensando y calentarse la cabeza. Pero sí que es verdad que debemos pensar más en los demás. En 1 Corintios 10:24, Pablo dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Yo creo que ahí está bien definido. No busques tu propio bien, sino el de tu prójimo. Hermanos, por ejemplo, en la iglesia hay una cierta tendencia a pensar que cada visita, cada enfermo, cada hospital, todo eso le corresponde a los pastores. Hay iglesias muy mal enseñadas. ¿Los pastores se deben preocupar? Claro que sí. ¿Los pastores deben estar atentos a la condición de las ovejas? Claro que sí. Pero ¿qué pasa si una vez el pastor no está bien, está enfermo y coincide con el ingreso? ¿No hay más hermanos? Un día vais a entender que las iglesias se pastorean unos a otros. No en el sentido de enseñar la palabra, no en el sentido de la predicación, pero en el sentido del cuidado mutuo. Si una persona ama a su hermano y lo ve en un hospital, no piensa, me quedo aquí esperando que el que tiene que ir vaya. Va a ir. Él no va a pensar si le toca o no le toca, él piensa, tengo un hermano. Es como si fuera mi hermana de sangre o mi mamá o mi papá, yo voy a ir. ¿Por qué? Porque yo no busco mi propio interés, yo busco el interés de mi hermano. Necesita mi ayuda. Las iglesias hoy en día están también muy mal enseñadas en ese sentido, como que hay ciertas cosas que solo le corresponden a los pastores. Y no es así. Porque el unos a otros de las Escrituras es para todos. Llevad las cargas unos de otros. Reíd con los que ríen, llorad con los que lloran, orad unos por otros.
No es pastor, ora por mí, que está bien como pastores orar por nuestras congregaciones, pero debéis orar unos por otros. El pastor tiene que orar por nosotros en su casa y tú también deberías orar por tus hermanos. Ahora yo te pregunto, ¿le has preguntado últimamente esta semana a alguien más que el de tu círculo si necesita oración? ¿Tú quieres hacer pasar una iglesia vergüenza? Es muy fácil. En una reunión como esta, coge a alguien que sepas que lleva 2 o 3 años y a alguien que sepas que lleva 6 o 7 semanas, o 1 mes, o 2 meses, o 3 meses, y dile, ¿cómo se llama? ¿Está casado? ¿Tiene alguna necesidad? Y alguno ya está temblando pensando, ¿lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? No lo voy a hacer, porque la idea no es humillar, pero sí llevarte a pensar, ¿tú crees que está todo bien si hay gente que lleva 2 meses aquí y todavía no sabe su nombre? El problema, es que hemos crecido, pues a preguntar más, a esforzarse más. En vez de llegar el domingo y quedarme con mis 4 de siempre, cara nueva, cara nueva, cara nueva, y repetir hasta que yo aprenda. ¿Por qué decimos, es que hemos crecido, está difícil? Comodidad. Es que ahora está más complicado, antes era más fácil cuando éramos 20. Comodidad. Era más fácil pastorear 50. ¿Sabes qué es mejor? Yo le voy a dar la mitad de la iglesia a Marcos. Yo voy a abrir un localcito por allá, y me llevo unos 100 conmigo, ponemos a otro por allá, otros 100 con él, porque la verdad para mí es mucho más fácil y mucho más cómodo, menos trabajo, menos estrés, menos pleitos, menos comedora de cabeza. Pero es que no se trata de lo más cómodo, se trata de que si toca servir más, se sirve más, si toca correr más, se corre más, si toca preguntar más, se pregunta más, si toca dormir menos, se duerme menos. Porque el amor no busca lo suyo. Espero que la semana que viene te sepas algunos nombres más de la iglesia. El Señor nos ha dado dones, por ejemplo, y cuando vemos los dones y los ministerios, mira lo que dice 1 Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu ¿para qué? Mira qué interesante. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones, pero todos son para el bien común. El bien común. Dios te ha dado un don, es para nosotros, hermano. Dios te ha dado un ministerio, es para nosotros. Es para nosotros. Todo lo que Dios te ha dado es para el bien común. No es para tu éxito personal, no es para tu fama personal, no es para tu beneficio personal, es para el bien común. Pregúntate 2 cosas. ¿Qué me ha dado el Señor y cómo puedo servir a los otros con ello? Vive el cristianismo, hermano. No vayas solo a la iglesia. ¿Qué estás haciendo por tu iglesia local? Muchos consideran ser miembros de una iglesia solo participar de los cultos. Es vida en comunidad. Es vida en comunidad. Pero no vamos a lograr nada de lo que he dicho hasta ahora si no hacemos lo primero que pide el Señor Jesucristo cuando vamos con Él. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, si no nos negamos a nosotros mismos cada día, no vamos a poder vivir una vida no egoísta. Porque cuando llegue el momento de ayudar y tu comodismo quiera salir, vas a tener que negarte. Cuando tengas el momento de mi tiempo para mí, pero los niños necesiten atención y tu mujer quiera atención, vas a tener que negarte. Cuando ese día fuera tu día libre y no había culto, pero de golpe dijeron, ¿alguien puede ayudar pintando esto? Hay que negarse. Porque la pregunta es, ¿qué podemos hacer por los demás? Pero si no nos negamos a nosotros mismos, seguiremos viviendo para nuestros propios intereses. Tristemente, muchos piensan de esta manera. Quiero citar algunas frases.
No tengo por qué recibir y dar la bienvenida a las personas nuevas en la iglesia, porque a mí nadie me dio la bienvenida ni salió a recibirme. ¿Verdad? Como a mí nadie me da dando la bienvenida y como a mí nadie me va a recibir, yo tampoco tengo por qué hacerlo. Hermano, somos una iglesia que tú sabes la cantidad de personas que nos visitan cada semana. Para que te hagas una idea, y este domingo fue exagerado, vinieron como 30 visitas. Este domingo éramos alrededor de 480 personas en esta sala y 30 eran visitas. De Uruguay, de Francia, de Estados Unidos y de varios lugares. Ahora te pregunto, para mí, una de las cosas más hermosas de una iglesia es ser un buen anfitrión, la hospitalidad. Es decir, vienes nuevo, siéntate. Tú no te tienes que esperar a lo mejor a que queden siéntate. Yo vengo aquí siempre, por un día. Siéntete bien, es una visita. Siéntete querido, siéntete abrazado, siéntete bien recibido. Y no lo tiene que hacer el Saucedo, que cada vez que alguien se olvida un nombre va a preguntárselo a él. Es que tiene un don. No, es que pregunta en la entrada. Es que cada vez que hay una cara nueva, ¿y quién eres? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuánto llevas aquí? No es una persona especial. Simplemente hace lo que creo que todo el mundo debería estar haciendo. La iglesia no tiene que tener un portero. La iglesia tiene que recibir a todo el que entra. La iglesia, no el portero, la iglesia. No cuesta irse a la entrada y hacer las mismas preguntas. Solamente cuesta un poco de comodidad. Un poco de comodidad. No iré a ayudar con las cosas de limpieza y orden de la iglesia porque los otros no van y siempre van pocos. Yo no voy a ir a limpiar a la iglesia porque al final siempre vamos los mismos. Eso no era amor. Porque si lo hicieras por amor te daba igual si unos van o otros no. Yo siempre se los digo a los de evangelismo, que nunca se os pase por la cabeza. Estamos aquí viniendo cada semana y los de la iglesia no vienen, se van a su casa, entonces deja de ir. Si vas a reclamar, deja de ir. Si solo vas porque todos lo tienen que hacer, no lo hagas. Porque todo lo que no hagas por amor no sirve para el Señor. Si no es por amor, mira, si una persona sale a evangelizar, debería salir aunque nadie más fuera. Va por el Señor, no va por el grupo. Porque me debe mover el amor a Dios y el amor al prójimo, el amor a las almas. No tengo por qué cuidar de los demás porque nadie hace eso por mí. Si todos no lo hacen, yo no pienso hacerlo tampoco. Si ellos no se esfuerzan, yo tampoco me esforzaré. No tengo por qué visitar a nadie enfermo porque yo pasé mi enfermedad solo y nadie se preocupó por mí. No tengo por qué servir a mi esposa si ella no me sirve a mí primero. No haré nada por mi marido porque él tampoco hace nada por mí. No tengo por qué trabajar más duro si mis compañeros son unos vagos. Podemos seguir con frases así. Solo haré algo si recibo algo. Solo haré algo si el resto también se sacrifica. No hay amor ahí. Solo el egoísmo brillando y reinando. ¿Cómo cambiaría las frases si fuera: serviré a mi esposa aunque ella no me sirva? Iré a la limpieza aunque siempre vayamos los mismos. Recibiré a las personas aunque a mí no me hayan recibido porque se trata de hacerlo bien por ellos. Iré a visitar al hermano en el hospital, porque cuando nadie vino, al menos el Señor sí estuvo conmigo. ¿Cómo cambiarían las frases, verdad? Andrew Murray dijo lo siguiente: tenemos dentro de nosotros un yo que tiene su veneno de Satanás, del infierno, y sin embargo lo apreciamos y alimentamos. ¿Qué no hacemos para complacernos a nosotros mismos y nutrirnos a nosotros mismos? Mira tu propia vida. ¿Cuáles son las obras del infierno? Son principalmente estos tres: la voluntad propia, la confianza en uno mismo y la exaltación propia. De una manera muy poética, él decía que las tres obras del infierno que siguen apareciendo en tu vida es hacer tu propia voluntad y no la de Dios, es buscar tu propia exaltación y no la de Dios, y es confiar en ti mismo y no en Dios. Esas siguen siendo las tres mayores obras del infierno en muchos corazones. Vive para ti, por ti y de ti. El 666, del hombre, para el hombre y por el hombre.
Pero las cosas deberían ser 7, 7, 7. De Dios, por Dios y para Dios. Porque de Él son todas las cosas. Pero nosotros tenemos tendencia de mirar solo a nosotros mismos. Así que, amados hermanos, somos llamados a pasar por encima del yo. Mateo 5, 43 al 48 dice: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si solo hacemos el bien a los que nos hacen el bien, ¿qué diferencia hay entre el mundo y nosotros? ¿Eso es lo que Jesús viene a decir? Si solo hacemos bien a los que nos hacen bien, ¿qué diferencia hay entre el mundo y nosotros? El egoísmo está ahí. Pero si hacemos bien al enemigo, si saludamos al que no nos saluda, si servimos al que no nos sirve, ahí sí se verá que sois hijos de Dios. Porque ahí ya no queda yo, ahí reina Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Tenemos ejemplos en la Biblia de eso? Bueno, en primer lugar me gustaría mencionar a Pablo. En 2 de Timoteo 2:10, Pablo dice esto: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Pablo, prisiones, latigazos, pedradas, persecuciones, insultos y más cosas como traiciones, y dice que todo lo sufre por una cosa: por amor a los escogidos, por amor al pueblo de Dios. Y mira que hubo un momento donde Pablo escribe una carta diciendo: me han dejado todo solo. El hombre que lo hizo todo por amor, hubo un momento que acabó desamparado, pero no se queja. Porque cuando lo has hecho por amor, tu recompensa está en Dios y en lo que has hecho, no en lo que te van a dar a ti. Pablo es un ejemplo de alguien que vivió para perseguir, pero finalmente vivió una vida dada a servir a los demás. Vivió por la causa de Dios y por amor al prójimo soportó todas las cosas. Y para mí es un ejemplo de lo que deberíamos ser todos nosotros. Pero el mayor de todos, nuestro Señor Jesucristo. En Juan 13, 14 y 15 dice: pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dejado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús tenía todo para extender los pies y pedir que se los lave. Pero Él vino como un siervo. Isaías, hay un texto precioso de Isaías que el título que le otorga es el siervo sufriente. El que vino a servir y sufrir. ¿Sabías que en una ocasión a Jesús se le describe con la palabra diácono? Que para muchos es como una clase inferior de liderazgo, pero es siervo. Y a Jesús en alguna ocasión se le llama diácono, siervo. Porque si algo hizo el Señor fue servir. Servir a los desamparados, servir a sus discípulos, servir a los pecadores. Pero Él no lo hizo solo estando vivo, sino que tenemos el ejemplo de esa entrega completa sin egoísmo, mirando a la cruz. Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesús sirvió desde principio a fin y mostró una vida de todo menos egoísta al ser clavado en aquella cruz por amor a nosotros. ¿Y crees que recibió mucho? Uno lo niega, otro lo traiciona, lo dejan solo. Pero no se trataba de recibir, se trataba de dar. Y Él vino a entregarse por nosotros. Ese es el ejemplo vivo que debemos seguir. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús para sus vacaciones?
¿Cuánto tiempo pasó Jesús para sus deleites personales y sus paseos en barco por Galilea? No está mal descansar, pero el problema es que nosotros no hacemos otra cosa. Trabajamos y descansamos. Trabajamos y descansamos. Yo solamente diría que entre trabajar y descansar no está mal servir. Servir al prójimo, servir a nuestra comunidad. Paul Tripp dijo en una ocasión: la mayor protección contra el reino del yo no es un conjunto de estrategias defensivas autorreformadoras. Es un corazón que está tan impresionado por las glorias de la gracia de Jesucristo del aquí y ahora, que no te dejas seducir fácilmente por las glorias temporales menores de ese reino claustrofóbico de uno, el reino del yo. La única manera de matar el reino del yo es mirar la cruz, es mirar y asombrarse en cómo se entregó nuestro Señor. Y ahí entiendes que vivir para uno es claustrofóbico, y me gusta cómo usa esa palabra. Cuando ves la gloria de Cristo, el servicio de Cristo, la entrega de Cristo, entiendes que vivir para uno es mediocre. Es mediocre. Por eso, pregúntate cada día, ¿qué puedo hacer por mi prójimo? ¿Qué puedo hacer por mi prójimo? Porque incluso cuando pensamos en el juicio final, y termino con este texto, cuando pensamos en el juicio final, el servicio está presente. En Mateo 25, 31 al 40, un texto complejo, pero solamente para hacer una lectura, dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Está hablando del juicio final. Y mira que dice: y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero mira lo que dice ahora: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a uno a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Pero es curioso, porque no podemos leer esto de una manera ligera. Porque mucha gente lee ese texto y dice: cuando se lo hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Y yo he visto películas que parece que si das un trozo de pan a un mendigo, se lo estás dando a Jesús. Pero Jesús ha dicho una palabra clave en ese texto. Dice: cuando se lo hicisteis a uno de estos hermanos míos. Tú y yo no vamos a visitar a todo el mundo a la cárcel, pero sí que iríamos a visitar a un hermano que está ahí por la causa de Cristo. Cuando Jesús está hablando del bien al prójimo, en este contexto está hablando de la iglesia. Y está diciendo: cuando se lo hicisteis a uno de mis hermanos, incluso al más pequeño, a mí me lo hicisteis. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, Jesús le dijo a Pablo: Pablo, a mí me persigues. Lo que le haces a mi iglesia, me lo haces a mí. Cuando lees ese texto, lo que Jesús está diciendo es: lo que le haces a mi iglesia, me lo haces a mí. Si sirves a la novia, sirves al novio. Si tratas bien a Clicia, me tratas bien a mí. Si respetas a Clicia, me respetas a mí. Si cuidas a Clicia, me cuidas a mí. Si cuidas a la novia del Cordero, estás sirviendo al Cordero. Porque no hay nada que ame más el Cordero que su novia, por la que dio su sangre. Y todo el bien que le hagas a los redimidos del Señor, se lo haces en cierta manera al Señor. Dios por eso te dio dones, habilidades, capacidades para servir a la comunidad. ¿Podemos ser generosos ahí fuera? Claro que sí.
pero no perdamos de vista. Ayudemos en todo lo que esté en nuestra mano, pero recuerda lo que dijo Pablo, primeramente a los de la fe. Que luchemos hoy con nuestro egoísmo, que nos preocupemos por los que están llegando a nuestra iglesia. Más de 90 personas, si no me equivoco, se han apuntado al próximo curso de membresía. Cuando decimos esto en otros lugares, la gente queda asombrada de eso. Pero no queremos una iglesia que solo se infla. Caminando por Fe siempre ha sido una iglesia unida y una iglesia que ama. Y eso ahora va a requerir más esfuerzo de nosotros. Pero hay algo bueno, que el esfuerzo no tiene que ser de 4 o 5. Porque si ahora ya somos 100 y pico miembros, el esfuerzo es de todos. Si somos 200 miembros, el esfuerzo es de todos. Ir a recibir a los nuevos, ir a cuidar nuestra iglesia, no es cosa del pastor, es cosa de la iglesia. Porque la iglesia somos todos nosotros. Cada uno es miembro del cuerpo, una parte diferente, cada uno con sus funciones, pero el cuerpo es uno. Y todos parte los unos de los otros. Que el Señor nos haga examinarnos, que nos haga ver si hemos sido egoístas mucho tiempo, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestra iglesia, en nuestros trabajos, y que hoy podamos orar al Señor y pedir solo una cosa: Señor, que pueda negarme más y vivir más para los demás. Me has dado tanto, y no solo para mí, me lo has dado para servir a los demás también. Que el Señor nos ayude a poner esto por obra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos entender estas verdades. Gracias por llevarnos, Señor, a poner nuestros ojos en estos textos que conocíamos, pero, Señor, que queríamos reflexionar con intencionalidad para poder comprender, Señor, cuán horrible es vivir una vida egoísta. Que no, Señor, no te representa. El egoísmo no representa a Cristo. El egoísmo no representa a tu iglesia. Y por eso, Señor, te pido que nos ayudes a negarnos, a salir de nuestra comodidad y a vivir para servir a otros. No descuidaremos el descanso, no descuidaremos el disfrutar, pero tampoco olvidaremos el servir, Señor. Que así podamos cumplir los 2 grandes mandamientos: amarte a ti sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a la luz de tu palabra, por tu Santo Espíritu, a vivir lo que hoy hemos reflexionado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.